¿qué tal, amigos y amigas de Radio 13 y de la comunidad de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero? Gracias por acompañarnos en una transmisión más y gracias a Daniel por este espacio. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña con nosotros la maestra Isis Juárez, quien estará hablándonos sobre el tema de violencia política en razón de género, un tema que no podemos dejar pasar de largo. No podemos, entre estos casi siempre cierres de año y principios del siguiente, no mencionar, y sobre todo porque en el 2021 y con el tema de las elecciones intermedias ha sido uno de los años políticos, de los años más violentos políticamente hablando, desde el 2018. Tuvimos escenas fortísimas del tema de la violencia hacia los candidatos y candidatas, y bueno, que al final en esta situación pues quedan muchos pendientes por hacer, hace falta mucha voluntad política por parte de todos los actores que conforman al Estado mexicano. Y bueno, pues para hablar de todo esto el día de hoy nos acompaña, como ya mencioné, la maestra Isis Juárez. Maestra, muy buenas tardes por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, Sofi, buenas tardes, Fabiola. Pues nada, agradecerles a ustedes el espacio y pues la invitación para poder platicar de este tema que es de mucha importancia para la democracia en México, la democracia en general, pero me parece que especialmente después de lo que vivimos en 2021, pues es una llamada a mejorar los protocolos, a dar seguimiento a las denuncias de violencia política en razón de género en el ámbito político, pero también no soslayar la violencia de género contra las mujeres que se vive en otras áreas, ¿no? Por supuesto, y ya veníamos esta parte inclusive hasta de la pandemia, de cómo la violencia doméstica hacia las mujeres pues también tuvo una alza, ¿no? Las mujeres que viven o estuvieron en confinamiento con sus agresores y luego salen a ejercer profesionalmente o en la política y también son agredidas. Entonces, por eso es muy importante, y aunque ya en muchos espacios se habla de la violencia política en razón de género, hay que volver a reforzar las veces que sean necesarias, porque pensamos que violencia o son golpes físicos o son o son feminicidios, ¿no? Nada más coincidimos lamentablemente esos dos aspectos. Maestra, para que nos vuelva a quedar claro, pues a todos los y a todas las que nos escuchan, ¿qué es la violencia política en razón de género, por favor? Claro, Fabi, claro, Sofi. Mira, la violencia política de género se define como todos aquellos actos que intentan lastimar, dañar, privar a las mujeres de ejercer todos sus derechos político-electorales. Esto quiere decir el derecho al voto, el acceso a un cargo de elección popular, participar de manera interna en los partidos políticos, realizar meetings. Vaya, son todos esos actos que limitan a las mujeres para ejercer alguna actividad dentro de la política. Y bueno, pues esto puede ser en contra de ciudadanas, puede ser en contra de candidatas, puede ser en contra de militantes de un partido político. No se limita únicamente al momento electoral, porque casi siempre cuando pensamos de violencia política de género, pensamos en el momento electoral y ciertamente es una visión cuadrada de lo que se refiere a la violencia política de género. Se puede ejercer violencia política de género en cualquier momento, no necesita un timing electoral para que la mujer sea agredida en sus derechos político-electorales. Perfecto, perfecto, maestra. Es importante que nos quede clarísimo que la violencia política no es solamente en el momento electoral, sino que se puede desarrollar y desenvolver durante todo el tiempo, ¿no? Dentro de estos espacios públicos de acción política y con diferentes acciones y microacciones, ¿no? Porque, insisto, no son nada más estos actos grandes o visibles, sino el tema de humillar, quitar espacios, utilizar inclusive las cuotas de género solamente para colocar a alguien que detrás hay un hombre manejándoles. Ese tipo de situaciones pues, es parte de la violencia política en razón de género. Maestra, justo comentarle a partir de estas situaciones que pasaron ahora sí en la parte electoral, ¿no? ¿Cómo se desarrolló la violencia en política en razón de género en este 2021, pues en las elecciones y a lo largo de todo este año, ahora sí que como un breve recuento? Claro, mira, para introducir la respuesta a esa pregunta, me gustaría hacer algunas
algunas ejemplificaciones justo de lo que mencionas anteriormente, ¿no? De cómo se ejerce violencia política de género. Mira, en cuanto al presupuesto que tienen los partidos políticos, se les da una cuota específica para que lo ejerzan, para prevenir este tipo de situaciones o para que las mujeres dentro de los partidos políticos tengan una capacitación constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna situación ya me ha tocado leer o que me han comentado de ciertos partidos que toman para empezar solamente se les da el 2%, o sea, es una falta de respeto. Y la otra es que ese 2% no lo utilizan para la capacitación. En algún momento, por ejemplo, se utilizó para comprar escobas y cubetas para entregar a las mujeres dentro de los partidos políticos. Esa es una forma de violencia política de género porque le estás asignando un rol y un estereotipo a las mujeres dentro de este partido político. Es decir, no estás privilegiando su capacitación dentro de la política, sino más bien estás dándole elementos que refuerzan los estereotipos de roles de género, ¿no? Esa es una forma simbólica. Otra de las formas que podemos encontrar de violencia política de género, cuando hacen campañas los partidos políticos, no es un secreto a voces que se haga campaña negra, ¿no? Aunque exista una situación jurídica en donde no se permite este tipo de campaña, bueno, lo cierto es que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces, se hacen spots aludiendo, por ejemplo, al cuerpo de las candidatas o se hacen spots aludiendo a la posición que tienen estas mujeres dentro de la política, ¿no? El que llamemos a las mujeres como fulanita de tal esposa de gobernador es una forma de violencia política de género que va dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque invisibilizas a la persona y además le das poder a un hombre sobre el nombre de la mujer a la que se va a candidatear, ¿no? Es una forma de violencia política de género. En fin, podemos encontrar muchas otras, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de financiamiento, de campañas, ¿no? Dentro de los partidos, que se le niegue a una mujer el poder participar por un puesto de elección popular es una forma de violencia política de género. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos qué pasó durante 2021. Como bien lo introducían ustedes al inicio de esta charla, fue uno de los años electorales más violentos de la historia democrática reciente en nuestro país, ¿no? Creo que no habíamos visto tantos asesinatos, y me refiero específicamente a asesinatos, aunque hubo otras formas de violencias, secuestros, chantajes, extorsiones, etcétera. No habíamos visto algo tan fuerte desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hasta este año, pues se vieron los asesinatos de candidatos y candidatas durante todo el proceso electoral, ¿no? Eso nos lleva a la violencia política de género en el sentido de que fue el año más violento para las mujeres en política. Se recibieron más de 130 denuncias por violencia política de género. Y diríamos, bueno, 130 no son tantas. Bueno, comparadas con otros años, aumentamos el 80% de las denuncias en razón de género dentro de la política. Es importante, bueno, destacar que estas 134 denuncias principalmente las emitieron mujeres que eran candidatas a diputadas federales, de ahí siguieron otros puestos, pero principalmente mujeres candidatas a diputadas federales. Oaxaca es el estado que lleva la batuta en el número de denuncias interpuestas. Y curiosamente, Oaxaca no era el estado que tuviera el mayor número, no el mayor número, porque evidentemente tenía el mayor número porque tiene muchos distritos en Oaxaca. Sin embargo, no se elegían puestos pues, de tanta envergadura como lo es ahora en 2022, que van a hacer cambio de gobernador, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, pues es interesante cómo encabeza la lista de las denuncias. Por otro lado, eh, pues no solamente fue eso, sino que también vimos mujeres asesinadas cuyos casos se transmitieron en vivo. Entonces, sí, efectivamente el 2021 fue el año más violento electoralmente en general, pero principalmente afectó a las mujeres porque justamente estamos arrebatando esos espacios que por el sistema en el que nos formaron dentro de la política, pues se nos habían negado. Y entonces ahora pareciera más una amenaza que una cooperación. Y me parece que ahí es donde deberíamos poner también un poco el sentido del análisis, ¿no?
Eso en cuanto a este año, Fabi. Muchísimas gracias. Y justo, antes de pasarle o ceder la palabra a Sofi, justo la parte importante, parece que se les está arrebatando los espacios a los hombres. No, son espacios que siempre correspondieron a las mujeres y que hoy se están retomando, reconquistando, pero que lo ven como una agresión. De hecho, en un curso que tenemos en la cátedra de Madero, se mencionaba por ahí algún participante que esta parte de dar igualdad y equidad hacia las mujeres era una parte de agresión hacia los hombres, ¿no? Entonces, ese es un tema que ahí, como bien dice usted, maestra, habrá que dejarlo para otro análisis y que es mucho más profundo y muy sensible. Adelante, Sofi, por favor. Gracias. Bueno, pues nos daba un panorama muy acertado y general acerca de la violencia política, ¿no? Que viven las mujeres, pero también hay otro tipo de violencia, ¿no? Y que justamente ya lo mencionaba, el 2021 fue un año más violento para las mujeres. Entonces, ¿qué otros tipos de violencia podemos encontrar, ¿no? Hacia la mujer y que fueron, bueno, que son más notables o cómo los podemos ubicar? ¿Nos podría como dar una pequeña explicación al respecto, por favor? Claro que sí, Sofi. Mira, cotidianamente cuando hablamos de violencia, lo primero que pensamos es una agresión física, ¿no? Y no está mal. La violencia es el ejercicio del poder sobre alguna otra persona o sobre un estado, les digo a mis alumnos y alumnas cuando doy la clase de teoría de género y política. Eh, Podemos encontrar la violencia simbólica, que es la que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, darle trastes a las niñas para que jueguen y carros a los niños. Es una forma de violencia simbólica. El pedirle a un ama de casa que se dedique a cocinar únicamente y prohibirle el trabajo es una forma de violencia económica. ¿Por qué? Porque no le estás dando la autonomía a la mujer para que genere sus propios ingresos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la violencia psicológica, que, bueno, tiene que ver sobre todo en temas de violencia intrafamiliar o violencia en el noviazgo. Se ejerce esta forma de violencia psicológica: eres tonta, no sabes, tú no puedes, tu hermano es mejor porque es hombre, tu hermano sí puede salir de fiesta, tú no porque pues eres mujer, ¿no? La violencia sexual, bueno, que son todos los ataques sexuales que se ejercen en contra de las mujeres, los chantajes sexuales que se ejercen en contra de las mujeres, el ejercicio de un comercio sexual que obliga a las mujeres a dedicarse a la prostitución, es una forma de violencia sexual. La violencia física, que bueno, pues es la más visible porque se trata de golpes, ¿no? Y bueno, por ahí se me ha de estar, la violencia, claro, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia institucional, por ejemplo, cuando lo platico con mis estudiantes, el caso de las violaciones. Cuando una mujer es violada, cuando una mujer es atacada sexualmente, no se puede bañar porque si no elimina toda la evidencia que pueda haber dentro de su cuerpo. Se tiene que presentar ante el Ministerio Público, relatar los sucesos. El Ministerio Público, pues, diría su trabajo, pero su trabajo insensible e inhumano es estarle preguntando constantemente sobre qué fue lo que vivió durante el ataque sexual, y la mujer constantemente tiene que estar recordando ese proceso sin bañarse y sin quitarse toda la evidencia que pudiera estar. Y una vez que termina de relatarlo con el Ministerio Público y que el Ministerio Público le cuestionó constantemente si lo que estaba diciendo era real o verdad, la pasan a la mujer con el médico legista o con la médico legista, y entonces le tienen que hacer todas las pruebas médicas, tocarla nuevamente. Hay tactos vaginales, hay tactos anales, hay tactos bucales, y la mujer muchas veces va sin ese acompañamiento. Y además que va de la mano de otras situaciones que las y los servidores públicos no se capacitan constantemente en esta situación. Entonces, esta revictimización es una forma de violencia institucional, ¿no? Y por el otro lado, la que mencionaba, la violencia obstétrica, ¿no? La mujer llega con labor de parto y llega con los dolores y está dilatada, etcétera, y entonces la enfermera da, pero pues es que era más fácil abrir las piernas, ¿no? Pero pues es que el otro sí no le dolió. Esa es una forma de violencia obstétrica. Que te pongan un dispositivo sin tu consentimiento es una forma de violencia obstétrica. Entonces, todas estas formas de violencia
de pronto son como muy abrumadoras porque casi siempre conocemos de una o dos, pero cuando hablamos de todas estas, muchas veces mis estudiantes se van de espaldas porque no se imaginaban que habían todas estas. Y la más reciente es la violencia cibernética, que surge a raíz de la aprobación de la ley Olimpia, que, bueno, pues es la reproducción o comercialización de fotografías, videos, mensajes, correos, etcétera, con contenido sexual sin el consentimiento de la persona. Entonces, todas estas formas de violencia, tristemente, las vivimos todas las personas, sí, pero las mujeres las vivimos en una mayor proporción. Bueno, pues gracias, pero tenemos muchos problemas, ¿no? En lo que acaba de mencionar. Primero, que desconocemos la mayoría de las violencias que vivimos las mujeres. Y el segundo paso es que no podemos denunciar, o cuando lo hacemos no hay una perspectiva de género que atienda correctamente, ¿no? Que nos permita realmente hacer una denuncia pertinente sin sentirnos agredidas y revictimizadas. Entonces, hay un gran camino por delante, ¿no? Para rehacer todos estos procesos y que las mujeres realmente puedan denunciar y se pueda combatir cada una de estas violencias, ¿no? Y ya con este recuento que nos hacía, tanto en el aspecto político, ¿no? Como en el social, tenemos un gran camino por delante. 2021 sin duda fue un año muy violento para las mujeres, pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué de estos datos y ya con todas las campañas que ha habido desde la sociedad civil, desde los diferentes niveles de gobierno, qué nos falta y cómo podemos usar la data que tenemos ahorita para combatir y empezar a eliminar justamente estas formas de violencia contra las mujeres? Híjole, yo creo que más que la pregunta de qué nos falta es qué no nos falta, porque en realidad nos falta muchísimo, ¿no? No solamente es un camino por recorrer, o sea, es la vuelta al mundo en 80 días. Eh, yo, desde la perspectiva de Isis Juárez, creo que lo primero es empezar por las violencias que no vemos, es decir, los micromachismos, que son micromachismos porque, bueno, pues denotan una violencia simbólica, pero no micro porque sean pequeños, de hecho son muy grandes, ¿no? Ninguna forma de violencia es menos que la otra, porque tendemos a decir, bueno, pero pues es que el lenguaje inclusivo, o sea, no fue tanto. El caso que salió recientemente, ¿no? Es que pide que le digan doctora, bueno, sí, por el trasfondo es, pide que le digan doctora porque a las mujeres nos han invisibilizado de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo, ¿no? En una ocasión llegué con una persona y íbamos a una conferencia, mi jefe más bien iba a dar una conferencia y yo era directora de análisis político. Entonces llego y la secretaria del jefe y yo, entonces, este tipo de violencias, pues son las que constantemente estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero me parece es empezar desde capacitar, primero en temas de denuncia, capacitar a las y los servidores públicos con perspectiva de género para atender las denuncias que se puedan llegar a suscitar de cualquier índole. Puede ser violencia simbólica, puede ser violencia intrafamiliar, vaya, en cualquier situación, violencia política de género, ¿no? Primero es en el tema institucional, capacitar a las personas. Oye, Isis, es que existen protocolos. Bueno, pues síganlos, porque sí, es verdad, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los institutos electorales y los tribunales y las policías cuentan con protocolos para atender denuncias de violencia de género. Sin embargo, ¿cuántos de estos los conocen, los aplican, los ejecutan y los evalúan? Que creo que en la última parte es donde tronamos muchos, ¿no? Ese es en un primer momento. En el segundo momento, no le tengamos miedo, y digo en general, no le tengamos miedo a conocer sobre género. Porque casi siempre, cuando hablamos es que teoría de género, ¡ah! ¿No? Y todo el mundo se alarma, y es que le van a enseñar a los niños a ser transexuales y a las niñas les van a enseñar a masturbarse. O sea, no, quitémonos ese velo de ignorancia, porque por ahí no va. Más bien tiene que ver con una situación de identificar que la otra, hablando de mujeres, la otra es persona como el otro, hablando de hombres. O sea, no se trata de que mujeres y hombres peleen por un lugar, ¿no? Sino identificarnos y respetarnos como personas pensantes, andantes, con las mismas capacidades, pero no bajo las mismas circunstancias. Entonces, en ese sentido, es más bien empezar a entender que el tener este tipo de charlas, este tipo de pláticas, no implica el cambio de sexualidad de una persona, porque me parece que más bien ahí es en donde de pronto todo el mundo voltea la hoja y dice, no, esto no nos interesa, ¿no? Tiene que ver con visibilizar las posiciones en las que las mujeres
pueden estar también porque sus capacidades lo ameritan, ¿sale? Y bueno, pues finalmente me parece que también tiene que ver con un tema de normatividad. En el sentido de que se le dé seguimiento a este tipo de situaciones, porque el principal problema que se tuvo durante 2021 es que sí, llegaron 134 denuncias por violencia política de género, pero únicamente procedieron menos del 70%. O sea, fueron bien poquitas las que procedieron. Y la otra es que aunque existe un protocolo, por ejemplo, si un hombre o una persona en general, no, la ley no dice hombre, la ley dice persona, si una persona es denunciada y tiene una investigación por violencia política de género, no puede acceder a un cargo de elección popular. ¿Qué creen? Tenemos muchos diputados, tenemos muchos presidentes municipales que están en su cargo actual, aún con una investigación abierta por violencia política de género. Entonces, si no se le da el seguimiento, es ley muerta. Entonces, me parece que estos 3 puntos son los importantes. Capacitar a las y los servidores, tener la mente abierta para saber qué es lo que se está hablando cuando hablamos del tema de género y finalmente dar seguimiento a las denuncias y a la atención a los protocolos que se requieren. Sin duda es un gran camino por delante y bueno, pues este 2022 también tendremos elecciones en 6 estados y esperemos que bueno, lo acontecido, ¿no? Durante el 2021 pues sea un escenario plausible para poder combatir y pues como usted decía, ¿no? Todos los protocolos que existen, llevarlos a cabo, realmente hacer un trabajo para eliminar completamente estas violencias, ¿no? No nada más en el ámbito político, sino también en el social y, ¿por qué no?, en el personal y cada una de nosotros que estamos escuchando esto. Y pues bueno, maestra Isis, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hablándonos de este tema. Muchas gracias también a todos y a todas las que nos acompañan en este espacio de la Cátedra Madero para War Room y que es transmitido a través de Radio 13. A todas y a todas les invitamos a que sigan las redes sociales de esta emisora, en todas están como Radio 13 Digital y por supuesto a nosotros nos encuentran como @Cátedra Madero. Muchísimas gracias y les esperamos en la siguiente emisión.